buenas tardes, bienvenidos. Se van a pelear estos dos muchachos, uno es negro y el otro es blanco. Están discutiendo. El blanco es el primero en mostrar una actitud agresiva, el otro lo aparta, va el empujón del blanco, se defiende el muchacho negro, se toman a golpes, esto puede ocurrir 1000 veces. Lo que viene, en cambio, no es lo que debería suceder. Ven ustedes, en la pelea el blanco incluso saca ventaja. Vienen los policías, lo sacan al blanco, tranquilo, y al negrito, miren ustedes lo que le hacen. Él queda detenido. Esto es una cosa tan increíble, es un mundo tan miserable, tan vergonzoso. Vamos a verlo con los subtítulos que corresponda ahora que usted está informado de qué es lo que va a haber. La que habla es la relatora que está filmando. Ella es la que va contando. Bueno, ahí empiezan con los manoseos y vienen los golpes, pero diga usted quién es culpable. En todo caso, más agresivo inicialmente es el blanco, que le pega mucho al muchachito negro. El muchachito negro se defiende como puede, el otro es más grandote, más corpulento, claramente tiene ventaja. Los policías vienen y lo sacan al blanco, lo calman, lo esposan al muchacho negro y viene el otro a reforzar. Y con una rodilla bastante cerca de donde les gusta poner la rodilla, que de vez en cuando se les muere algún ciudadano negro. Es decir, cerca de la nuca hay, es decir, haciendo justicia a la norteamericana, a la republicana. Esto es tan espantoso, pero tan demostrativo de cómo es el mundo, de injusto, que indigna, subleva. Uno se siente muy incómodo, o sea que el muchacho negro está preso y el blanco está manso, tranquilo, no hizo nada, no es responsable de nada. Si usted encuentra una mejor demostración de lo infame que es el mundo, le pido por favor que nos envíe. Si usted puede superar esto, casi que me dan ganas de entregar premios, porque no hay manera de que algo pueda tan claramente mostrarnos la injusticia en este mundo. Me importa nada la pelea, la verdad es que me incomoda tener que mostrarla, pero es parte de lo que va a suceder después. La pelea es una más de muchachos que uno puede ver 20, uno contra uno, no hay mucho comentario, salvo que hay uno más grande que el otro, pero bueno, el muchacho negro aceptó la pelea, intercambió los golpes, pero lo dejan detenido a él. Y el otro está tranquilo, campante, mirando la situación. Por lo tanto, el culpable de no saben qué los policías, de haber participado de una reyerta, es el muchacho negro. Yo no puedo calmarme en mi fastidio, mi dolor. Humanamente esto golpea. No puede ser, y sin embargo es así. Darío, estás estupefacto, Lautaro, Estefanía también, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Sí, mi formación de abogado dice cuál sería el delito. Sé que a vos no te importa, pero acá se aparecen dos policías ante una pelea, los separan, no pasó nada, no hubo lesiones, nada más importante, con lo cual, sin esposarlo, en la Argentina, aunque usted no lo crea, los policías van y separan. Ahora, el tema de elegir a uno y esposarlo, bueno, yo no sé si es menor el joven, no lo parece, pero obviamente aquí en la Argentina esposar a un menor está prohibido. Y en todo caso, a lo mejor después le armaron un expediente judicial y lo llevarán a dónde, cosa que no lo sabemos, porque esto lo vemos. El derrotero que va a seguir este muchacho, no lo conocemos y a lo mejor aún está todavía preso, ¿no? Sí, Víctor Hugo, buenas tardes. Bueno, no asombra porque ya estamos acostumbrados en Estados Unidos y en varios países a ver este prejuicio según el color de piel, y queda claro también cómo un policía directamente va a detener a esta persona de tez negra y la policía va hacia el joven de tez blanca, lo detiene 2 segundos y rápidamente los dos van hacia el joven de tez negra, lamentablemente por este prejuicio que estamos viendo según su color de piel. Solamente participaron en torno al blanco para separar. Culpable, no saben ellos de qué es el muchacho negro.
Y esto que vemos en Estados Unidos, con una diferencia tan abismal, en Argentina también sucede porque la aportación de rostro y la aportación de tez marrón, por eso en Argentina el movimiento de marrones es tan importante también, determina el accionar de la policía y lo vemos sobre todo en los barrios populares. Y por ejemplo en Córdoba, producto de eso, de la forma de vestir y de la aportación de rostro, existe por ejemplo la marcha de la gorra, que repudia justamente este tipo de detenciones. De estas imágenes, lo que conmueve es la evidencia de la injusticia. Porque si fuera un muchacho negro que no sabemos qué hizo, que lo tratan así, podría ser un accionar policial criticable porque se ve que es un chico, que no hay necesidad de eso, pero estaríamos frente a una situación que la policía manejó mal. Pero esto es manejarse deliberadamente con un criterio totalmente injusto, es decir, no tenemos blanco contra negro en una pelea que podamos ver nunca, salvo en un ring. Acá lo tuvimos. Aquí está la agresividad, el primer empujón, todo empieza por el lado del muchacho blanco. El negro responde como no hay más remedio frente a la circunstancia. Estaba decidido a que eso tenía que ser de esa manera. Bueno, así es el mundo. Se pelearon en un shopping y solo detuvieron al muchacho negro. Faltaba que al blanco le digan, tomate un café, que al negro lo llevamos. La guerra es inminente. Miren ustedes, se están yendo los rusos de la frontera con Ucrania y la guerra era inminente. Estas son las mentiras que puede decir Estados Unidos para las conflagraciones internacionales. Ya conocemos la historia de Irak, el asesinato en masa de 1 millón de personas, decretado por el borracho Bush, pero llevado a cabo con la participación de todo lo que son las fuerzas vivas de los Estados Unidos, porque hasta el periodismo participó de mentir que había armas secretas masivas de destrucción absoluta en Irak y con ese pretexto destruyeron todo y se quedaron con el petróleo. Y después, a la hora de reconstruir el país, de levantar los edificios, etcétera, fueron sus arquitectos, sus ingenieros y pusieron la mano de obra los iraquíes que quedaron vivos. Así el mundo no se soporta, no se tolera. Ahora lo escuchamos y lo vamos a hacer en minutos otra vez. A Biden, el presidente de los Estados Unidos, diciendo la guerra es inminente, nosotros estamos atentos a todo. Sucede que Biden necesita la guerra porque le va muy mal. Lamentablemente le va muy mal, porque esto implica que volverá Trump. Es gravísimo, pero no le va bien al presidente de los Estados Unidos. Por eso él habla de la inminencia de la invasión de Rusia, porque quería la guerra. Es claro que la necesita para su política interna, para reforzar el valor patriótico, etcétera, que pudiera levantar la imagen de los Estados Unidos, no la de él, frente a los Estados Unidos. Repitió que Rusia piensa atacar en los próximos días. Ayer les mostramos a ustedes cientos de camiones que se llevaban muchísimo material bélico que iban desde la frontera donde estaban hacia el interior de Rusia, hacia otros sectores. Guerra inminente, decía un diario por acá. Blinken, el secretario, viaja a la ONU para denunciar una invasión inminente en Ucrania. Clarín, Joe Biden advirtió que en cuestión de días Rusia podría invadir a Ucrania y Europa denuncia que ya hay bombardeos, ya había bombardeos, ya había empezado la guerra, estaban apurados realmente. Rusia se dirige a una inminente invasión de Ucrania, advierte Estados Unidos. Los diarios del mundo. Este es un collage para que usted vea cómo en Occidente vivimos de la información que nos dan los medios y los intereses occidentales. Nada a favor de Rusia. No quemaría una lanza por Rusia y su deseo de marcar la zona de influencia, que es la zona de pertenencia. Por supuesto que Ucrania tiene que ser absolutamente libre, y Bielorrusia, y todos los etcétera que usted quiera sumar. Pero estamos en mundos que marcan su zona de influencia con mucha claridad. Estados Unidos nos tiene a nosotros como el patio trasero. Le pertenezco, señor. Hay que decirles permanentemente. Y si no se hace eso, ya sabe usted lo que pasa, lo que sucedió hace pocos días con declaraciones que no tenían ningún motivo para que generara malestar de Alberto Fernández en Rusia y en China. Está con nosotros Alejandra Lookout, que es una especialista en estos temas. Bienvenida, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo que haya dicho yo en la presentación con lo que discrepes o que te parezca correcto.
No, en general me parece correcto, tengo acuerdo con la forma de explicar un poco lo que está pasando con esta guerra informativa, porque bueno, sabemos que en realidad en este tipo de situaciones la información es utilizada como un arma de guerra, y en este caso la declaración inminente de una guerra que nunca se produce durante 3 meses, no solamente es una mentira al público y a la gente, sino también consideremos a los más de 40 millones de habitantes que viven en Ucrania, que están esperando una invasión supuesta que nunca ocurre. Y la verdad es que lo peor de todo es que nunca se mostró una evidencia. Entonces me parece que el rol de los medios en este caso es muy importante porque, bueno, están mostrando y difundiendo información sin ninguna evidencia, simplemente con declaraciones de gobiernos interesados políticamente en un curso específico, ¿no?, del conflicto. ¿De dónde sos? Mendocina. Mendocina. Bien, lo que llama la atención en esta historia es la insistencia de los Estados Unidos. Vamos a verlo a Biden, para que ustedes vean de qué hablamos. They have not moved any of their troops out. They've moved more troops in. Number one. Number two, we have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. Number one. Number two, I've been waiting for a response from Putin for my letter, that my response to him. It's come to that Moscow embassy. They're faxing it here. Not faxing it, they're sending it here. I have not read it yet. I cannot comment on it. No he leído todavía, pero no puedo comentarlo, pero ya está diciendo absolutamente todo. Tampoco es necesario creerle a Rusia. Quienes conocen algo de la Segunda Guerra Mundial saben perfectamente que en la batalla que tuvieron por ver quién entraba primero a Berlín, Stalin le mintió a Churchill y al presidente norteamericano les mintió diciéndoles: no me interesa llegar primero, vayan ustedes. Y mientras tanto mandó 2 ejércitos, uno por el norte y otro por el sur, y efectivamente entraron primero a Berlín, hecho que de alguna manera modificó la historia de la segunda parte del siglo pasado. Por lo tanto, ninguno de ellos es creíble, por ninguno de ellos vamos a poner las manos en el fuego, ¿no, Alejandra? Bueno, lo que pasa es que en este caso la información me parece que es importante, porque si Estados Unidos supuestamente, o sea, lo que está haciendo, porque lo que tenemos que decir es que mientras declara todo esto, Estados Unidos está haciendo cosas. Entonces eso tenemos que mirar, qué está haciendo mientras declara, porque parece que Biden simplemente miente, y la gente le cree o no le cree. Pero lo que está sucediendo... Además está mandando soldados permanentemente, se ha mandado por mi cuenta 11.000. Claro, lo que está sucediendo es, en primer lugar, está militarizando Europa del Este con esta excusa. Por otro lado, está toda su industria armamentística está ganando millones con esta militarización de Europa. Además, tenemos que recordar que el gas licuado que ahora se está vendiendo en Europa a falta de gas ruso, que es muchísimo más barato, está repuntando en precios y se está vendiendo en una mayor cantidad. Entonces, miremos cuáles son los ganadores. Ahora, Rusia lo único que está diciendo, o sea, podemos mirar la historia, ver si Putin es bueno o es malo, pero digo, lo único que está pidiendo Rusia, porque ahí Biden decía que no lo había leído el fax, pero en realidad lo que sucede es que Rusia ya hace bastante dejó muy claro lo que pretendía, y es básicamente que no se incorporen, como se estableció en 1997 en un acuerdo Rusia-OTAN, que no se incorporen a países limítrofes con Rusia a la OTAN. Era una promesa, porque si no, desmilitaricen. Rusia se queda sin un colchón de aguante por cualquier situación que pudiera haber. Es decir, no quiere que Rusia, Ucrania, Bielorrusia, por ejemplo, sean parte de la OTAN. Y estaba comprometido desde hace más de 20 años, 25 años hace, ¿verdad?, que eso Exacto. tendría que ser así. Como no lo hacen, como la OTAN avanza con Estados Unidos sobre Ucrania, y una buena parte de Ucrania, por lo menos toda la parte oeste, quiere formar parte de la OTAN, ahí tenemos la posibilidad de que Rusia efectivamente invada, porque eso está latente siempre. Aunque ahora uno no ve indicios evidentes de lo que dice Biden. Pero no solamente eso, es que en verdad por ahora Rusia no expresa en orientación de política exterior la invasión de países. O sea, hasta ahora Rusia no ha invadido un país militarmente para cambiar el gobierno, por ejemplo, o generar un golpe de Estado, que eso sí fue lo que pasó en Ucrania en el año 2014. No digo que en un futuro no vaya a ocurrir, pero por ahora Rusia, parecido también un poco a China, salvando las diferencias, no está dentro de su estrategia
invadir países militarmente y creo que no le conviene tampoco hacerlo. Quiero que veas esta placa, Alejandra, y la comentamos. Es la portavoz de la Cancillería rusa. Publica en el calendario de nuestras invasiones en 2022. Quiero planear la fecha de mis vacaciones. Es irónica, María Zaharova, pero lo hace en función justamente de todas las mentiras. Publica en el calendario, así sé cuándo me tomo vacaciones. Ya que lo saben, ya que están diciendo que invadimos el miércoles, pasó el miércoles. Sí. Hoy es jueves, si mal no he contado los días de la semana. La invasión que decía Biden se iba a producir y el propio presidente de Ucrania iba a ser el miércoles. Aquí, mientras tanto, hay movidas, la comunidad ucraniana mañana se reúne, estas cosas alimentan los fervores patrióticos y la distancia y la nostalgia juegan también su rol y uno comprende, la patria es la patria, el lugar donde viven familiares seguramente, de donde se procede, siempre es muy pero muy respetable, pero los hechos son estos, no hay invasión. Y no sé qué creíble te resultó imágenes que nosotros por lo menos pasamos anoche en la columna, con los rusos retirándose de la frontera en un buen número, cientos de camiones que se iban de la frontera hacia otras partes de Rusia. Bueno, lo que pasa es que hay mucha información. Hay una parte de las tropas que Rusia retiró que formaban parte de algunos ejercicios militares que ya estaban programados previamente y se estaban haciendo. Obviamente los ejercicios militares no son simplemente ejercicios, son también demostraciones de fuerza. Y también se realizaron del lado occidental, en Ucrania y en otros países del Mar Báltico. Los estados bálticos también realizaron ejercicios militares y todo eso se terminó y hay una parte que se retiró. Rusia dice que retiró una gran cantidad de soldados, pero por otra parte, en realidad lo que se le está pidiendo a Rusia es que desmilitarice su propia frontera. Y fíjate lo que es el tema de los números, de la cantidad de soldados. Porque los ucranianos, inclusive los altos funcionarios ucranianos, el general Danilov, por ejemplo, dijo que 100.000 soldados en la frontera, esto lo dijo a fines de diciembre, no era algo anormal para Ucrania, que era normal para sus socios occidentales. De hecho, en abril del año pasado, del 2021, había, según el Foreign Policy, o sea, una revista estadounidense, 100.000 soldados rusos en la frontera y no hubo todo este armado de amenazas. ¿Por qué no le iba tan mal a Biden? Quizás. Entonces, puede ser por eso, pero hoy me parece que lo importante que pasó hoy es que hoy hay ataques. Anoche hubo ataques en ciudades como Lugansk y Donetsk, que son las repúblicas separatistas. Ned Price es vocero importante. Vamos a ver qué es lo que tiene para decir ahora. Speaking of intelligence, U.S. officials and others have heavily pointed towards this week about the potential start of an invasion. Specifically today, there was like a lot of alarm across Twitter in Ukraine last night. It hasn't happened yet. So is that assessment, is that intelligence still valid? Are you pushing it a little bit towards next week? Can you explain why it hasn't materialized? We've said for some time now that we are in a window where Putin could order an invasion or an attack on Ukraine at a moment's notice. That has been the case for some time, precisely because this buildup of Russian forces along Ukraine's borders, in Belarus, other tactics and moves that we've seen have positioned Russia to be able to do this at any moment. That remains our assessment. It could take place tomorrow, it could take place next week, it could take place before the end of the Olympics, it could take place after the Olympics. Es muy gracioso, lo tiene muy claro. La pregunta es mucho mejor que la respuesta, por supuesto. ¿Mantienen qué va a ser esta semana? Porque ya pasó. ¿O la están corriendo para la otra semana? Y este señor no solamente lo hace para la próxima, sino también para posiblemente después de los Juegos de Invierno. O en cualquier otro momento, algún día. Podría ser dentro de 20 o 30 años, mientras nosotros seguimos mandando soldados y procurando que la OTAN capture a Ucrania, que eso sí me parece va a desatar un desastre si sucediere, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en este caso Estados Unidos es el menos perjudicado y que en este caso Europa, inclusive aliados históricos de Estados Unidos como Alemania y Francia, se muestran reticentes
a esta tensión. Inclusive el presidente ucraniano le pidió encarecidamente a Biden que dejara de decir que la invasión era inminente porque estaba provocando pánico. Bueno, pero él lo dijo población. también hace un par de días. Sí, dijo, porque el presidente... la fecha de miércoles la dio el presidente de Ucrania. Cual. Hemos visto de alguna forma idas y venidas en las declaraciones del presidente Zelensky, lo cual indica que está muy presionado. Yo creo de que los dos lados. Sí, yo creo que a Ucrania no le conviene y a Europa no le conviene una guerra en este momento, sobre todo por lo que significaría económicamente. Lo que significaría en todo sentido. La pantomima de Biden pidiéndole a los ciudadanos norteamericanos que salgan de Ucrania también es parte de este juego. De la psicosis. Alejandra, sí. ¿cómo sabes de esto? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Call center de la AFI. Vivían espiándose. Es una vergüenza tan grande, pero en la columna le vamos a mostrar que es un procedimiento internacional de la derecha. Pero ahora, Darío. Sí, un tema importado entonces porque Graciela Camaño ha salido a hablar, se ha presentado en la justicia, ayer lo contaba Víctor Hugo en la apertura, y la verdad que lo que llama la atención es la poca reacción que hay en la oposición de todo lo que se está sabiendo. Y en realidad también hubo una grabación que se conoció, que ayer Graciela Camaño dijo, esto no tiene nada que ver con la AFI. ¿Quién aportó esa grabación que se conoció en una radio colega y tiene que ver con esta interna entre Michetti y obviamente Laura Alonso para que salven a alguien de una causa penal que tenía que ver con el ANSES y que estaba preocupada porque era un buen muchacho, que era como ellos, y en realidad era una denuncia por un negociado que eventualmente esa persona que era amiga de Michetti obviamente estaba ya denunciada. Bueno, ¿qué pasó con esa causa? La buscamos, la encontramos. Esa causa fue archivada por inexistencia de delito. ¿Qué quiere decir esto? Que el pedido de Michetti a Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, que cayó en el Juzgado Federal 12, al poco tiempo, sin profundizar en nada respecto de este señor que teóricamente tenía que ver con la campaña o era el creador de una campaña de un payaso, esto se archivó. Con lo cual, están viendo con una nueva denuncia que hay si pueden reabrir aquella investigación, porque aparentemente eran negociados que tenían que ver con el ANSES y había millones de pesos en juego. Digo, ¿cómo jugó y tuvo resultado? Porque usted no sabe qué pasó con esto. Lo investigamos, lo averiguamos, fuimos a tribunales y obviamente tuvo efecto el pedido de Michetti. O sea, es peor todavía. La situación de esta mujer algún día la va a llevar a tribunales. Laura Alonso es de las primerísimas que tendría que pasar por allí. Un estimado colega es el que dio la noticia de los Michetti y Alonso. Exactamente, fue en Radio del Plata el colega... Méndez. Méndez, exactamente. Bueno. Le mando un saludo aparte. Sí, mandamos un saludo porque fue muy importante. Es el punto de partida de lo que ahora, por ejemplo, se desarrolla todavía más cuando uno lo escucha a Cristina Camaño decir, bueno, vale la pena escucharla. Eso es entre ellos. ¿Qué significa eso? Perdón, ¿cómo? Que eso es entre ellos, eso no salió de la AFI. ¿Eso qué significa? ¿Están entre carpeteando la gente de entre Juntos por el Cambio. ¿Se están carpeteando entre ellos? Se están carpeteando porque lo que están diciendo es que nadie saque los pies del plato. Lo dijo el expresidente hace poco más de un mes. El que saca los pies del plato desaparece. Porque, a ver, políticamente, ¿a quién le importa Laura Alonso y Gabriela Michetti? A nadie. Pero el resto escucha. Dice, uy, si tienen de ellas dos, ¿qué tendrán de nosotros? Cristina Camaño, una mujer excepcional. A mí me da una confianza y una seguridad que esté ella al frente, porque la hemos visto actuar como fiscal, Darío. Vos, por supuesto, tenés muchos más argumentos todavía que yo, pero le tengo profunda admiración a esta mujer, porque es una de esas mujeres corajes. Hombre, mujer, coraje, no abundan, y por lo tanto uno tiene la sensación de que puede avalar todo lo que está diciendo y que la respalda siempre la verdad. Ahí estaba con Néstor Espósito. No son tanto los colegas que se ocupan de estos temas, por eso nombrábamos recién a Tomás Méndez, lo que hoy publicó Ari Lijalad. Ari Lijalad también. Fue impresionante, debemos tener el hilo de tuit y si no me gustaría por lo menos considerarlo para la columna, porque esto
tiene una cerrazón tremenda, que es la de los medios que dominan el panorama informativo, los que llegan a más millones de personas, los que mejor sostiene el gobierno que en ese sentido tiene una modestia para plantearse. Fíjense ustedes, en la columna vamos a hablar de lo que son las presentaciones de las escuelas técnicas, 100 escuelas técnicas. ¿Usted lo sabe? Dígame la verdad. Es muy probable que no. Es factible que no lo sepa nadie en la Argentina, dentro del gobierno. El que no haya recibido la carpeta pertinente no lo sabe. Porque uno de los logros de la mafia periodística de la Argentina fue que se termina en las cadenas nacionales. No se puede anunciar nada por cadena nacional. Hay que valerse de una conferencia de prensa, de una charlita. Es patético. Y encima, millones y millones, pero muchos, para llenarles los bolsillos a estos medios que no hacen otra cosa que ir contra el gobierno, contra la democracia y contra el pueblo. Así se dan las cosas. Por lo tanto, cada vez que aparece un colega que juega unas fichas, me parece que es importante. Tenemos Camaño, pero ¿querías decir algo? Sí, Víctor Hugo, que es importante lo que estaba diciendo Graciela Camaño anoche, porque dijo, ustedes lo escucharon, se están carpeteando entre ellos y es para mostrar que si aparecen estos audios de WhatsApp, uno detrás de su casa, cuando lo está mirando, podría, cuando ve el televisor, podría decir, entonces, ¿qué tendrán de mí? Es como una extorsión al propio entorno de Juntos por el Cambio. Es una cadena de extorsiones. Está muy bien lo que decís, o lo que señaló Cristina Camaño. Vamos a escucharlo un poco más. Tendidos que ustedes también descubrieron, sí, para la celda, ahí están las escuchas a los dueños de este medio, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Exactamente. Nosotros, dentro de las 105.000, por supuesto, no nos pusimos a escucharlo, no, tenemos preservado para la justicia. Por eso hoy le quería avisar al doctor Martínez Di Giorgi, que tiene la causa, que teníamos eso a disposición. Pero sí pusimos como motores de búsqueda, y pusimos de Sousa, y ahí aparecen las escuchas de él, con su mujer, bueno. Violando la intimidad. Totalmente, son cosas tremendas, sí, exactamente, sí. Qué perversidad, porque esto era ya perverso, ¿no? Y todos los mecanismos que utilizaron fueron muy perversos. Ir a detener a Amado Vudú en medias, de madrugada cuando él estaba derecho, porque si lo citaban se iba a presentar. Todas esas cosas, evidentemente, que estaban pensadas desde la perversidad. Transparente y luchadora, porque va al frente con todo lo que tiene que hacer alguien que está en ese cargo. Me estuvieron contando que todo llegaba a las terminales. Y yo pregunté, ¿qué terminales? Elisa Carrió, por un lado, y el fiscal Carlos Stornelli. Perdón, ¿me puede explicar? Cuando fue lo del Marcelo D'Alessio, se empezó a trabajar rápido para tratar de inventar por qué D'Alessio encontraron en su casa lo que habían encontrado. ¿Y qué buscaron? Las escuchas de los detenidos. Rápidamente De Stefano armó esa posibilidad de escucharlos y distribuyó clandestinamente en 2 terminales. Elisa Carrió, que hizo sus denuncias, y Carlos Stornelli. Por eso es muy importante todo lo que armaron y hay que seguir profundizando. Muy bien. Apareció Melconian. Otra vez, siempre está Melconian. Melconian es un operador del establishment, un gran vividor del establishment, un hombre involucrado con los buitres, ha sido parte de eso, ha litigado contra el país, ha ganado muchísimo dinero jugando contra el país, apostando a que le puede ir mal y en consecuencia, pero no solo él, sino sus clientes. Pero esos necesitan salir de los fracasos en los que han metido a muchos de sus clientes, porque todo lo que anunciaron, por ejemplo, de la devaluación, implicó una inversión muy grande de dinero de sus clientes. Y los clientes los miran como diciendo, ¿hasta cuándo vamos a perder, Carlitos? Y Carlitos quiere que se realice la famosa autoprofecía cumplida, así se señala, ¿verdad? Es decir, la que se va a caer todo a pedazos, el dólar va a costar 250 pesos, el dólar oficial y cosas por el estilo, y el dólar ilegal 700. Esto es lo que le dicen a sus clientes. Esto se viene abajo. Pero resulta que lo que pensaban que iba a suceder cuando terminase la pandemia no está pasando. Se recupera la industria, no hay la devaluación que ellos pensaban. Bueno, la cuestión es que volvió, ¿no? Sí, Víctor Hugo, volvió y como decíamos al comienzo, apareció esta
propuesta de los liberales, que es en contra del gasto público siempre, y como dice nuestro graf, dijo Carlos Menconial que el gasto público es infinanciable. Lo escuchamos. Sin joder con el neoliberalismo y la ortodoxia, que es un gasto público infinanciable. Te digo una cosa, viene este gobierno, hereda ese gasto que heredó el anterior del gobierno que era de ellos. Y encuentran la práctica, Guzmán, Alberto, encuentran en la práctica que no lo pueden financiar. No lo pueden. Yo no entré en el debate de la deuda. Vos sabés que la deuda de Alberto Fernández, pero no hablo en joda ni política. La deuda de Alberto Fernández es peor que la de Macri y la de Cristina. Estamos discutiendo si en pesos es menos relevante que en dólares, pero es demostrable. Es muy bandido, tiene mucho boliche y vive de esto, vive justamente de sacarle resultado a lo mal que le pueda ir al país. Cuando él dice, este gobierno que heredó lo que el otro gobierno heredó del gobierno que eran ellos, es un mentiroso, un falaz insoportable. Ellos mismos decían en enero del 2016, creo que ya estaba él en el gobierno, la maravilla que les había quedado de la Argentina, con plena ocupación, con una situación de industria muy pero muy valiosa, sin deuda, decían. No tenemos deuda. Así que es el mismo país el que dejó Macri y Alberto Fernández que el que recibió Macri de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ser muy bandido, hay que ser muy cara dura para decirlo. Y decirlo como lo hace él, con todo su boliche y con su show y con su desparpajo, pero es mentira. Es mentira. Y si el ciudadano que lo está viendo no sabe que es mentira, es simplemente por un error de información o porque no se ha preocupado como ciudadano por saber cómo son las cosas, porque eso que él dice es absolutamente insostenible. Y cuando él va contra el gasto público, ya quedó plenamente demostrado que fue el gasto público lo que le permite a la Argentina que ahora tenga el 68% de la capacidad industrial instalada trabajando. Por eso no se cayeron miles de pymes más y por eso el empleo supera marcas de los tiempos del macrismo. ¿Qué va a pasar, si es que ya se sabe, en la ciudad con el tema de los subsidios a los micros? Diego, es un gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Víctor Hugo. Un gusto grande hablar con usted. Tuvieron una reunión. ¿Qué pasó en la misma? En esa reunión, la primera de un camino que iniciamos con el ministro Alexis Guerrera, planteamos, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al ministro de Gobierno, Jorge Macri, que es el que vino al Ministerio de Transporte de la Nación, a plantear la cuestión de la competencia exclusiva que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre 32 líneas de micros que quedaron enganchadas cuando en el 2018, ahí sí fue aquel acuerdo del Fondo Monetario Internacional de la administración anterior, cuando prácticamente se eliminó el subsidio al transporte urbano del interior del país, estas líneas quedaron en el subsidio federal y continuaron en el subsidio federal. Por eso hoy estamos planteándole claramente a la ciudad que asuma su compromiso, su responsabilidad con respecto a los pasajeros y a las pasajeras de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando estuvo por aquí me permitía decir esto va a terminar en la Corte. ¿Usted cree que será así o que se puede resolver antes? Mire, desde el punto de vista constitucional, nosotros estamos cumpliendo un mandato de la Constitución del 94, que establece que hay que realizar acciones para superar, lo dice la Constitución de forma expresa, para superar el desigual desarrollo relativo de regiones y provincias. Y esto que estamos haciendo tiene que ver con empezar a escalar una disparidad que se ha dado en la Argentina, en donde un argentino, una argentina que vive en Salta, en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe o en cualquier otra provincia, incluso en la provincia de Buenos Aires, tiene un tratamiento distinto en relación al argentino y la argentina que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto al transporte urbano de pasajeros. Por lo tanto, yo espero que si en caso de que esto se llegue a la Corte desde esta perspectiva,
Hoy todavía lo que nosotros hicimos es plantear en la primera reunión el camino para que estas 32 líneas que insumen un presupuesto de 14.600 millones del año 2021 puedan pasar a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que se hará cargo de su regulación, de su tarifa, en relación, por supuesto, o en coordinación en el área metropolitana. Como siempre, secretario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un saludo grande a todo el equipo. El secretario de Transporte, Diego Giuliano. Hablamos de Macri, en realidad de la familia Macri, en este caso Mariano Macri. ¿Se acuerda el libro de Santiago O'Donnell que tuvo gran difusión? Algunos no le dieron bolilla, acá sí, donde dijo muy grave. Es el libro más ocultado de la historia de Clarín y Nación. Absolutamente, dijo cosas graves, Mariano, y después parece que se arrepintió, pero todo está grabado, ¿no? Ahí el amigo O'Donnell hizo el libro y fue demandado ante la justicia civil en primera y segunda instancia. Le dijeron, tiene que devolver las grabaciones. ¿Cómo? Es de mi propiedad, esto ha sido grabado, ¿cómo que la tengo que devolver? Bueno, en primera y segunda instancia ordenaron eso, no se quedó allí, a través de sus abogados pidió un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y se ve que la Corte está atenta ahora a las cosas. Sí. Habrá que ver qué va a hacer. Debe tener alguna duda sobre la libertad de expresión, por ejemplo. Tal cual. Ahora le entraron dudas. Son unos animales, son personas que han hecho tanto, pero tanto daño y hay que padecerlos día por día. Es muy difícil, Darío. Quiero decir que normalmente la Corte no hace apertura de queja en este caso, con lo cual se ve que está preocupado porque acá te juego la libertad de expresión que algún día le va a jugar en contra a Clarín y La Nación. No vaya a ser, ¿no? A veces somos irrespetuosos pensando en nuestros problemas periodísticos, en las limitaciones que se puedan tener. En realidad, la libertad de expresión en la Argentina tiene como límite los propios medios de comunicación que se han apropiado de esa libertad de expresión y son los que limitan la libertad de expresión de los demás. Me gustaría muchísimo desarrollar esta idea. No es ahora el tiempo. Pero hay lugares donde ser periodista exige un coraje infinito, nada más llamarse periodista. Nada más que eso ya es un problema, por ejemplo, en México. Está en línea Jafet Tirado, colega destacada mexicana. Jafet, es un gusto saludarla. Muy buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Mucho gusto, gracias por el espacio. Quisiera empezar. Están lamentando nuevas muertes, ¿no? Así es. Hay mucho coraje, mucha indignación por parte del gremio de periodistas en México por las 5 muertes registradas del 10 de enero al 10 de febrero del año 2022. Si bien lamentablemente es un problema que ha existido en México desde hace ya bastantes años, por lo menos de 2 sexenios anteriores, las agresiones a los periodistas, los asesinatos, pero en esta ocasión nos levantamos por esta situación, 5 asesinatos en tan solo un mes. En las últimas 3 semanas ha habido manifestaciones en la Ciudad de México, también en los estados, en las provincias por este tema, pero llama la atención mucho en la capital, en la Ciudad de México, las que se han registrado en esta semana, Víctor Hugo, en la semana en el Congreso de la Ciudad de México, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, hubo ya manifestaciones y esto, tengo que decirte, es algo histórico. Jamás se había visto que el gremio que cubre estas fuentes detuviera una sesión para protestar. La más vistosa fue en la Cámara de Diputados, donde alrededor de 50 compañeros, entre reporteros, camarógrafos, fotógrafos, interrumpen la sesión de la bancada del partido de Morena, que es el partido al que pertenece el presidente López Obrador. Interrumpen y con el grito de justicia, vivos nos queremos, libertad, es como protestan por alrededor de 5 minutos los compañeros, después guardan 1 minuto de silencio a nombre de los 5 compañeros asesinados. También en la Cámara de Senadores hubo una protesta en la que alrededor de 10 compañeros abandonan una conferencia que precisamente había convocado los senadores del partido de Morena. Y muy curioso y también histórico es que la mañana de ayer y la mañana de hoy, durante la conferencia que da todos los días el presidente López Obrador, también hubo protestas. Hoy llama mucho la atención que esta conferencia se desarrolla en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, ciudad que además es muy importante porque ahí fueron asesinados en este mes 2 de los 5
compañeros que se sumaron a esta lista tan terrible. Esta mañana ahí los compañeros hacen un llamado, nombran a los compañeros y pues dicen presente para rememorar sus nombres, Víctor Hugo. Y bueno, esta es una violencia histórica, 5 compañeros en tan solo un mes. Y quiero decirte, bueno, ¿quiénes son estos compañeros que fueron asesinados del 10 de enero al 10 de febrero? Pues primero inició esta lista, lamentablemente el 10 de enero asesinan al compañero José Luis Gamboa, el 17 de enero al compañero fotógrafo Margarito Martínez, tan solo una semana después a la reportera Lourdes Maldonado, el 31 de enero a Roberto Toledo y el 10 de febrero en Oaxaca a Eber López. ¿Por qué está tan indignado el gremio de periodistas? Porque, bueno, Víctor Hugo, sí hay un mecanismo de defensa, de protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. Hay un mecanismo al que se le da un presupuesto millonario año con año para protegernos y queda evidenciado que no está funcionando. De hecho, la compañera Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana, ella era protegida por este mecanismo y ella ya había alertado a las autoridades que le parecía que era insuficiente, que la vigilancia en su casa no era la suficiente, que la policía solamente daba un pequeño vistazo a la zona y se retiraba, y tan fácil que llegaron 3 sicarios y asesinan a la compañera. Entonces, claramente no está funcionando el mecanismo y es parte del reclamo que tenemos aquí en México, el gremio. Ahora, quisiera también darte unas cifras muy alarmantes que son registradas por la organización Artículo 19. Es una organización en México que registra cada una de las agresiones a los periodistas y da seguimiento. De acuerdo con Artículo 19, del año 2000 a la fecha han sido asesinados 150 periodistas y en el sexenio del presidente López Obrador, o sea, solo en estos 3 años, ya van un total de 30 periodistas, Víctor Hugo. Ahora, si comparamos estos primeros meses, estos primeros 3 años del sexenio del presidente López Obrador con el sexenio pasado, el del presidente Peña Nieto, pues es alarmante porque ya se superó la cifra. En los primeros 39 meses de gobierno de Peña Nieto fueron 18 los periodistas asesinados y en el sexenio anterior del presidente Felipe Calderón fueron 24 los periodistas asesinados. Entonces, en el mismo periodo, con este presidente López Obrador, ya llevamos 30. Si esta tendencia sigue, pues al final del sexenio esto se va a duplicar. Entonces, es un momento histórico de agresiones a periodistas en México. Sí, qué problemático, porque está en juego todo el narcotráfico y toda esta historia. He visto, estimada colega, una película maravillosa, muy dolorosa, antes de anoche creo, mexicana, que se llama Noche de Fuego. Y cuando uno ve esa problemática y asiste a lo que usted nos está contando ahora, no puede menos que rezar para que esta violencia tremenda se termine. Le agradezco por tiempos este informe, pero no será el único porque somos plenamente solidarios con ustedes allí en México. Un gran abrazo. Muchas gracias, Víctor Hugo. Sigue el debate por el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en breve se va a tener que tratar en el Congreso. Sabemos que el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que pase por el Parlamento y se tuvo que hacer cargo el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, dijo que es invotable un proyecto si se tiene que hacer cargo el próximo gobierno. Repetida como el día de la marmota, parece, porque ya sabés que lo que pasa es que los gobiernos hacen el acuerdo para sacarse el problema de encima ahora, sí. y después veremos, y es muy probable esto que decís vos, que el año que viene hace una presión política más fuerte para que el oficialismo gaste un poco más de dinero y por lo tanto que en alguno de las revisiones trimestrales la gente del fondo le diga, miren, no cumplieron y entremos en una segunda etapa de renegociación de este desembolso, digamos. Esto es casi una historia tan repetida que cansa un poco, ¿no? Por lo previsible, pero es muy probable que ese sea un escenario hacia el año que viene. Nosotros, por supuesto, esperamos que no, que el gobierno se maneje con responsabilidad. El señor Martín Tetaz es uno de los grandes educadores, entre comillas. Sí. Yo digo, te pueden gustar más o menos, pero Martín, Javier Milei también, López Murphy ha contribuido mucho a poner sobre la mesa temas que antes eran demasiado complejos para discutir, o ni siquiera se discutían.
Bueno, escuchamos ahí a los fans de Esper, Milei, López Murphy. Cuando me río, sí, te tienen que dar cámara a vos. No, es una broma. Porque a uno no le gusta salir riéndose de lo que dicen otros. Pero es muy difícil tomarlos en serio. Es muy difícil. Lautaro, ¿cómo van a decir esto? Que representa una verdad. La síntesis de la historia económica de la Argentina es la siguiente. Gobierno neoliberal que toma deuda. Gobierno peronista que la paga. O que tiene que vivir con ella. O no termina de pagarla, pero la disminuye. Quiere hacer algún cálculo. Esto empezó fuertemente con la dictadura. Bueno, vino después un partido peronista para arreglarlo, después los años... No, bueno, alguien dirá, ¿cómo? ¿No era peronista Menem? ¿Usted cree que sí? Entraríamos en otro tipo de discusión. Después de lo de la Rúa y Cavallo, otra vez un gobierno peronista para arreglarlo. Y ahora, después de Macri, otra vez un gobierno... Pero ellos dicen que paguen ellos. Es desde lo humano impresentable. ¿Cómo vas a hacer semejante desastre y decir ahora que lo arreglen ellos? Así cuando nosotros volvemos tenemos otra vez deuda cero, como ellos mismos reconocen que tuvieron después del 2015. Y es curioso, Víctor Hugo, que dice Tetaz, es invotable si se tiene que hacer cargo el próximo gobierno, cuando este gobierno se está haciendo cargo de la deuda que sacó el gobierno anterior y no pasó por el Congreso. Como vamos a hablar del modus operandi de la derecha mundial, vamos a empezar con una imagen bien de derecha, una especie de símbolo de lo que son las derechas latinoamericanas, siempre al pie del cañón sirviendo a los Estados Unidos. Miren este encuentro que tiene sus años, 1958 asumía Frondizi. Acá estaba Nixon, que después iba a dar el golpe de Estado contra Allende. ¿Estaba Nixon con quién? ¿A quién le levantaba la mano? ¿A quién lo erigía en el campeón? A uno de los que había dado el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. ¿Podemos ver esa imagen o la dejamos para más adelante porque hay todo un contexto? Ahí está. Where he is greeted by Vice President Isaac F. Rojas. At a time when global diplomacy is vital in the face of red encroachments, Uncle Sam's close neighbors in Latin America must likewise be given priority attention. Bueno, esto tan solo como una postal de la derecha, del tiempo del que viene, esa idea de que somos parte de un imperio. Y esto hace que funcionen de determinada manera los medios de comunicación y muchos políticos de los países de América Latina. Pero vamos a tratar de demostrar cuál es el carácter, cuál es la moral, el sentido ético que puede tener la derecha. Y verán que brilla por su ausencia. No nos vamos a ocupar en principio de la Argentina, vamos a empezar por España. Pero usted dirá, ¿pero cómo? ¿Esto es lo mismo que en la Argentina, lo que ocurre? Sí, se espían entre ellos, se denuncian entre ellos también, porque como sucedió acá con Macri espiando a Larreta, Vidal y Santilli, allá la guerra entre Casado y Ayuso escala con denuncias de corrupción y espionaje dentro del Partido Popular. Se publicó la noticia. Desde Génova llamaron a Díaz Ayuso para que diera explicaciones sobre un supuesto contrato irregular. Todo era parte de lo que aquí se cuenta. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Hace cerca de 2 meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. Lo mismo que acá, igual, pero en este caso en España. Díaz Ayuso, que quiere ser candidata, pero le escamotean, por supuesto, el apoyo, y no solo eso, sino que la espían, lo denuncian y lo usan contra ella. Una barbaridad. Íñigo Errejón, por supuesto, no se lo podía perder. Y esta película la hemos visto ya y sabemos cómo acaba. Hoy hemos conocido
Tres hechos que son gravísimos y que, como se dan juntos, pueden parecer que pasan por uno solo, pero es que son tres hechos que son gravísimos. En primer lugar, que se habría podido producir, aprovechando la emergencia del COVID, en un momento particularmente difícil como el momento del COVID, contratos a dedo, nada más y nada menos que para el hermano de la señora Díaz Ayuso, por valor de 1,5 millones de euros, de 1,5 millones de euros. En segundo lugar, que podría haber además ejercido como comisionista llevándose 280.000 euros. Todo esto es dinero de todos los madrileños. Y en tercer lugar, que se podría haber producido espionaje entre el Partido Popular, entre diferentes facciones rivales del Partido Popular, y este es el mismo Partido Popular de siempre. Corruptos, por un lado, como Díaz Ayuso, dándole esa mano a su hermano para ganar 1,5 millones de euros. Y también espiadores, porque allí estaban espiando a esta mujer para denunciarla. Los de su propio partido, en una derecha a pleno, como Macri, aquí vigiló, y lo decíamos al principio, a Larreta, Santilli y Vidal. A Larreta le costó carísimo. Santilli sale porque pone cara de nada y sale de cualquier lado con el mayor desparpajo. Y Vidal, porque lo que se decía de ella era un compromiso que mejor no comentar seguramente. Todos estuvieron de acuerdo en ocultarlo. La diferencia con España es que Díaz Ayuso sale y lo da a conocer, pero esta es la realidad del espionaje. Cristina Camaño, que ayer llevó 105.000 escuchas ilegales a Comodoro Pi, cuenta que lo que tenían estos personajes en la Argentina era una especie de call center del espionaje. Acá se había hecho un punto a punto, o sea, se había hecho unas interceptaciones, un enlace digital, digamos, para que las interceptaciones telefónicas lleguen directo a la AFI, y la AFI tenía como un call center con gente que escuchaba casi online. La derecha es así, claramente. No está denunciado por la oposición, sino por esos mismos que nada menos que Díaz Ayuso es una corrupta. Pero también está denunciado por Díaz Ayuso que nada menos que su propio partido la espía a través de quien quiere competir con ella. Lo mismo que sucede aquí. Macri sabía que un día el Rodríguez Larreta lo iba a traicionar y el que le servía café iba a querer ser presidente. Sabía que María Eugenia Vidal, en determinado momento, construido con el enorme dinero que regó en los medios de comunicación, pretendía ser presidenta. Había que saber algo de ella. Y de Santilli sabía que era un jugador, un acomodaticio, que no estaba demasiado de su lado, salvo que las circunstancias fueran convenientes. Y por eso los espiaba, así como a los enemigos políticos, a los propios, porque quería tener carpetas para cada uno de ellos y después sacarla por esos amigos periodistas que también traicionan al que hasta ayer nomás les dio de comer. En realidad les dan mucho más que de comer. Vamos a hablar ahora de lo que es la mentira de la derecha respecto a que cuando no ganan hay fraude. Vamos a empezar por Trump. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. Estamos convencidos de que la elección no sucedió, Tenemos todo el derecho a pensar que acá hay pergeñada una asociación ilícita para hacer un fraude y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Si no nos hubieran hecho fraude, igual. ¿Usted cree que le hicieron fraude? ¿En dónde? En toda la nación. This is an embarrassment to our country. Hemos asistido durante estas semanas ante un fraude electoral. Calcados parecen, ¿no? Mentirosos, corruptos, espiadores. Fiscal que investiga a Donald Trump por las elecciones del 2020 pidió la protección del FBI. Esta fiscal es de lo más importante que hay, es la fiscal del condado Fulton en Georgia. Bueno, sabe que Trump puede llegar a cualquier cosa y pide que la protejan, que le pide al FBI que la proteja, la demostración clara de lo que piensa, de lo que es capaz Trump. Así son las denuncias. Yo recuerdo perfectamente, lo vamos a compartir con ustedes, algo que preparamos sobre una diputada que denunciaba de antemano eso que veíamos recién, la corrupción del PP, que es la misma del republicanismo de Trump y la misma del PRO de Mauricio Macri. Normalmente, ninguna intervención parlamentaria recoge los casos de corrupción en los que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andratx,
Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, Camp, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Me entrego, no podemos competir. Nosotros tenemos eólicos, tenemos correo, tenemos peajes, contrabandos. Vamos a tirar algunos nosotros aquí. Parques eólicos confirman que Gianfranco Macri fue el beneficiario final de las firmas. Un negoción de Macri. A Gianfranco le tocaron 5 millones, pero él se quedó, o él y sus amigos, algunos jugadores de fútbol, con 70 millones de dólares en un pase de mano. El Correo Argentino. Nuevo informe ratificó que la propuesta de pago de los Macri fue abusiva y ruinosa para el Estado. Desde ya, y eso sigue de esa manera. Guillermo Dietrich admitió que favoreció a Macri en Ausol. Esto era el tema. Hasta acá quedamos porque a las 8 arranca Gustavo Silvestre. Si no, competíamos con nuestra colega, bueno, en realidad la diputada española que hacía esa denuncia. Usted vio el grado de corrupción. Cada una de las palabras que decía es el título de la corrupción del PP. Ciertamente incomparable. Solamente Trump le puede ganar. Creo que la corrupción de la derecha de aquí no llega a competir a ese nivel. Están en las grandes ligas de la corrupción. Acá tenemos más corrupción de cabotaje, podríamos decir. Volvamos a Trump. La firma de expertos contables de Donald Trump ha roto su relación con el expresidente estadounidense, alegando que las declaraciones financieras facilitadas durante casi una década no son fiables. El grupo Mazars ha informado en una carta a la Trump Organization que no trabajará más para la empresa, objeto de una investigación para determinar si ha inflado el valor de sus activos. Sacado marca lo que pasa con Trump ahora. No puede estar en Twitter, etcétera. Lo echaron de ahí. Se prepara para volver a las redes. Hizo su primera publicación en la plataforma que fundó. Promete ser abierta a todas las ideologías. Mire qué tipo tan gracioso. Un poco del show de los antivacunas, que también son un mal que viene profundamente de la derecha. Todo lo que son los antivacunas de Estados Unidos, el Washington Post lo dijo ayer y se lo mostramos, viene con financiación de los republicanos, de la gente de Trump, de los republicanos. Todo lo que pasó, por ejemplo, con los camiones, aquellos que estaban en la frontera de Estados Unidos y Canadá, pagado por los republicanos. 55.000 hechos pagados por los republicanos, de alguna manera, con colectas, con aportes directos, para sostener lo antivacuna, lo antisistema, todo lo que a ellos en determinado momento le convienen, si no ganan. Porque entonces, si ganan, sí, son demócratas y son republicanos. Ya conocemos la historia, la conocemos muy bien aquí. Vamos a ir con estos datos que son importantes. En España, más de 2.000 personalidades son investigadas por usar certificados de vacunación falso. Esto sí que me parece demasiado grave. Pero sigamos para reflexionar sobre la presencia que todavía tiene entre nosotros el coronavirus, por lo cual esas personas que mencionábamos son muy criticables. El 64% de los fallecidos por COVID-19 en la Argentina no estaba vacunado o tenía el esquema incompleto. Los datos surgen de un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Terapia. Veámoslo en esta gráfica, que es interesante para que ustedes puedan entender cómo se jugó con todo esto. El esquema completo 36%, el esquema incompleto o nulo
el 64%. Y ahora veamos algo muy aliviador que se vivió noches atrás en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerda de la noche de las vacunas? Estas imágenes fueron emocionantes finalmente, porque se trata de un trabajo del Estado muy pero muy importante, realizado en 100 postas en toda la provincia de Buenos Aires. Y esto permitió la vacunación de una enorme cantidad de gente. Pues esto se va a repetir el próximo 25 de febrero. Esto es lo que queríamos contarle. Y mientras tanto, compartimos con ustedes estas placas que hablan de la eficacia de la noche de las vacunas, lo que sucedió cuando se entregó este trabajo por parte de la provincia de Buenos Aires. 26.700 dosis se aplicaron en solamente 4 horas. Algo más que vale la pena conocer. El grupo de 3 a 11 años fue quien más inició esquemas de vacunación. Y por último, 10.300 primeras dosis, 10.600 segundas y 6.600 tercera dosis y refuerzo. Es una diferencia importante la que la Argentina está estableciendo. Mejor vacunación primera dosis en todo el G20. Se lo repito, en todo el G20. Ha distribuido millones de vacunas con países vecinos, ha sido solidario, ha sido generoso. Y esto sirve de ejemplo cuando miramos lo que sucede, por ejemplo, en Europa. Mira esta noticia, porque es algo que duele muchísimo. Vacunas a la basura en lugar de a quienes más lo necesitan. Europa descartará 55 millones de dosis a fin de mes porque se le vencen y no las aplicó. ¿Y por qué no la dieron? ¿No es muy cruel el número? ¿No es una brutalidad, una barbaridad? En un mundo que sigue afligido, porque vale la pena recordar lo de ayer en Hong Kong. Mire estas camas ya afuera de los hospitales, fueron superados por la situación, volvió una ola de coronavirus y esta es la situación que se vivió en esa ciudad. Por eso es que mire lo que está ocurriendo allí y tómelo de ejemplo, para que no pensemos que el mundo está salvado y mucho menos en estas latitudes. Seguimos comprometidos con el coronavirus y es necesario seguir vacunándose porque es la manera en lo posible de evitar la muerte. Y por último, esto es lo que quiero mostrarle para cerrar esta parte del tema. A ver si lo ponemos. Ahí está. La pandemia no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Un mundo que incluya a todos es lo que necesitamos. Ustedes van a ver ahora una cantidad de noticias y de personajes que rápidamente se alinearon a lo que dijo el Kun Agüero, al que respeto porque lo dijo muy bien en su punto de vista. Uno tiene que tratar de fortalecer otros puntos de vista si es que piensa distinto. Pero no por eso deja de respetar lo que juiciosamente él dijo como un punto de partida. Lo dice desde el lugar de muchacho afortunado que tiene una enorme cantidad de dinero y no tiene ganas de que se lo toquen, y entonces da una explicación que podría ser atendible en otros contextos de cómo se pagan los impuestos. Mire, ¿por qué tenés que seguir pagando si generaste plata y pagaste impuestos? El Kun Agüero criticó el impuesto a la riqueza que ideó Máximo Kirchner. Es una locura. El comentario del Kun Agüero sobre los impuestos que Javier Milei festejó como un gol. El Kun Agüero, bueno, todo esto. Miles de artículos y de expresiones favorables a lo que dijo el Kun Agüero. Ahora le vamos a mostrar que el Kun recorrió caminos por el lado de alguna inexactitud. Primero vamos a ir con un mapa que habla de los impuestos al patrimonio. Vamos a tomar algunos ejemplos, empezando por la Argentina, donde los patrimoniales son 4.3% de impuestos. En Brasil, el patrimonial, 4.6%. Mire el resto de los impuestos también, pero estamos hablando del patrimonial. En Francia 12.24%. Recuerde, 4 en la Argentina. Y los patrimoniales en Dinamarca, igual que acá. Podemos seguir con otro mapa para que ustedes vean lo que sucede entre Europa y América Latina. América Latina tiene un 41% de impuestos progresivos a los ricos. Europa, el 55%, porque lamentablemente aquí los ricos tienen muchísimas más probabilidades de contar con lobistas como López Murphy, Testaz, Milei, bueno, todo el sector de la derecha,
y voceros muy importantes que los contienen, como los diarios mafiosos de la República Argentina. Durante años han operado de la misma manera, y la diferencia entre América Latina y Europa, y esto es también una parte de la respuesta que se le puede dar al querido Kun Agüero, es muy grande, 41 al 55%. En esos 14 puntos hay una inmensa cantidad de dinero. Agréguele la evasión y la elusión, que es una característica que nunca ha podido resolverse a la perfección en América Latina, por supuesto tampoco en la Argentina, donde usted todos los días, cuando observa qué hace Mercedes Marcos del Ponte, está viendo que su lucha a brazo partido es para tratar de cobrarles a todos lo que corresponde. Algo para lamentar. Y es que lo bueno que hace el gobierno lo conoce muy poca gente. Ayer el gobierno anunció 100 escuelas técnicas. 100 escuelas técnicas. ¿Pero quién lo sabe? ¿Usted lo sabía? ¿Le consta verdaderamente que esto ocurrió? Alberto Fernández anunció la construcción de 100 escuelas técnicas de educación. Lo hizo con este pensamiento. ¿Cuál es el sentido de darle importancia a la educación técnica? Es hacer que entre terminar el colegio secundario y encontrar un modo de vivir y de crecer en la vida, no haya que esperar mucho tiempo. Es poder salir preparado para encontrar un trabajo y poder dedicarse a eso. Es darle instrumentos a los jóvenes para que una vez que terminan el colegio secundario sepan a dónde tienen que ir, qué tienen para aportar, cómo pueden construirse su propio futuro. Se enteró muy poca gente de esto. Usted leyó una línea en los medios masivos, vio un zócalo donde le anunciaran las 100 escuelas técnicas, imposible, prácticamente imposible. Esto es así. Y aquí viene el reproche. Una de las victorias de la mafia mediática y de derecha es que se terminaran las cadenas nacionales. Consiguieron estigmatizarlas de tal manera que se ve que Alberto Fernández esquiva la posibilidad de comunicar. Esto no es comunicable a todos, muchas cosas que hace el gobierno. Y se depende de las personas que estaban allí, de la transmisión de la televisión pública, algún otro canal que está presente, y ahí terminó la historia. Y esto es un reproche para el gobierno. No se pueden achicar frente a cada uno de los ataques de esta mafia. Hay que hacerle frente, y si hay que hacer una cadena nacional para anunciar algo tan potente en materia de distribución de la cultura, como lo que anunciaba ayer, que lo sepan todos. Por eso es que estaban contra la cadena nacional, porque ellos tienen Clarín, Nación, TN, La Nación, América y todos los canales y todos los diarios, ocultando información, no dándola si eso les sirve a un gobierno, al gobierno que no quieren. Así proceden. Y entonces, si no hay una cadena nacional, si no hay una obligación de, aunque sea 10 minutos, poder comunicar esto, bueno, no lo sabe nadie. Y esta es una victoria de ellos. Se ríen de no permitir ya prácticamente cadenas nacionales. Otra noticia tapada, que vale la pena. Mire, esta inversión por 100 millones para financiar proyectos científico-tecnológicos. No va a ser una cadena nacional para esto. Pero esta información también está tapada y podría estar incluida en la otra, porque es parte de lo otro. Escuchémoslo a Culfas hablar a propósito de inversión de ese tema. Creo que todos tienen claro hacia dónde vamos, que más allá de los matices, vamos por una Argentina alejada de la especulación financiera, alejada de esto de pensar que la deuda te salva y que el capital financiero te salva, y muy fuerte, muy afianzada en la economía real y en lo productivo. Este es el mundo que le hablamos de incluir. De pensar en usted, de pensar en el otro, pensar en las mayorías, en los sectores medios y en los más vulnerables, porque los ricos se las arreglan muy bien, no tienen ni que pensar el mundo. En todo caso, ponen gente, periodistas y medios a pedir que los impuestos bajen, a pedir que no haya un impuesto a la riqueza por una sola vez. ¿Usted se acuerda el lobby que hicieron? La infamia que recorrieron. Y por supuesto, no dar buenas noticias es uno de los elementos que siempre está en juego. Esto que va a contar ahora la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, tampoco tiene demasiada prensa.
La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera, estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios, que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la unión de trabajadores, a las diferentes productores que llegan directamente de las quintas, hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más barata, más económica a los diferentes hogares, y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores. Bueno, esta es una idea de inclusión. Ese mundo que uno reclama porque así a las mayorías les puede ir un poco mejor. Pero tenemos el mundo de exclusión. Esto que decía Gabriela Cerruti fue casi automáticamente mencionado en forma negativa por la gente de La Nación. Mire ustedes lo que estaban diciendo al toque. La idea de la empresa nacional de alimentos que empieza a tomar forma. La idea de tratar de poner límites a la inflación, ya no con controles de precios, ya no con precios cuidados, ya no con una intervención creciente en el contralor, sino inclusive con la idea de intervenir. Así es. Inmediatamente a una buena información, a una buena noticia, en todo caso, la consideran cuando pueden intentar destrozarla. Mire lo que pasa con la coparticipación, el llamado que ahora se hace por parte de la Corte Suprema. Veamos la información. La Corte Suprema convocó a una audiencia entre nación y ciudad. El tema es perfectamente recordado, pero vale la pena que evoquemos lo que decía Larreta. Macri le robó a la provincia algo que ahora tiene Macri y que por supuesto defendía Santilli cuando estaba en la ciudad. Y María Eugenia Vidal criticaba cuando estaba en la provincia. ¿Se acuerda de todo eso? Bueno, escuchemos a uno de ellos. Hoy a la mañana se dio un paso más. Se consolidó este avance no solo aumentando el monto que nos sacan, sino que además convirtiéndolo en discrecional, totalmente en contra de la autonomía. Mientras muchos países apoyan a las ciudades, a nosotros nos desfinancian. Ahora, lamentablemente, en los últimos meses tuvimos que enfrentar situaciones que van totalmente en contra de estos valores. Nosotros propusimos gestión y nos devolvieron decisiones intempestivas. Que se tira a la ciudad es que, como en aquello de las clases presenciales, la Corte juegue políticamente. Esta es una Corte política que juega nada más que para la derecha. Así que vamos a ver cómo se arreglan con el tema de la coparticipación, que es demasiado claro desde lo jurídico y también hasta desde lo político, como para fallar de la manera que espera Larreta que lo hagan. Pero habrá que verlo. Y por último, vamos a hablar de la indispensable batalla cultural, batalla por la información. Hay que darla todos los días, son terribles, son tremendos, son mafiosos, son poderosos, son inclementes, son persistentes, las tienen todas. Juegan con viento a favor, tienen la cancha inclinada por la justicia, el árbitro les favorece. Es muy difícil jugar así y sin embargo hay que hacerlo. Hay que dar la pelea, usted como ciudadano y a quienes nos parece que lo justo está de este lado de la vida y no de ese otro lado que ya sabemos qué nombre tiene, bueno, tenemos que hacerlo. Mire usted estas tapas de hoy de Clarín y Nación. Hablaron por teléfono y dijeron, salgamos con lo mismo porque esto es para pegarle bien duro a Cristina. La justicia confirmó el procesamiento de Cristina en la causa Cuadernos, dice Clarín, y La Nación, ¿qué es lo que dice? Podemos prescindir de La Nación porque es el mismo título prácticamente. Lo que quiero es mostrar, bueno, ahí está La Nación. La justicia dejó firme el procesamiento de Cristina en el caso Cuaderno. Vamos a decir una sola frase de Raúl Colman que pone en su lugar este intento de proceder periodístico que está bien por afuera de lo que corresponde. A ver el tuit de Raúl Colman. Los grandes diarios clavaron hoy tapa de que confirmaron procesamientos en la causa Cuadernos. No es que los jueces vieron las pruebas, los cuadernos que se quemaron y luego reaparecieron, se desquemaron, sino que lo que hicieron los jueces fue rechazar, meterse en la causa
hasta que no haya una sentencia. Con eso hicieron tapa. Y otro tema del momento, y que será tapa posiblemente, es un culebrón, como le dicen ellos, entre Bisotti y Nicolini, dos funcionarias que estarían peleándose entre ellas. El culebrón de las funcionarias peleadas y el sobrenombre de Máximo Kirchner, Carla Bisotti y la entonces asesora presidencial Cecilia Nicolini, eran un tándem, pero no fue para siempre. El vínculo se cortó y por eso llamó la atención de todos y todas en Casa Rosada cuando al charter para la gira presidencial a Rusia, China y Barbados solo subió Nicolini, como si fuera una obligación que fueran las dos siempre. Bueno, vean este Instagram, se dice, ¿no?, de las dos funcionarias. Aquí están, ni preferidas ni culebrones, mujeres gobernando juntas. Esta es la respuesta a esa noticia siempre infame. Cristina Fernández, ya que la mencionamos por las tapas de hoy, escribió una carta a Héctor Mañeto en la que hablaba de la misoginia muy clara del personaje. Por eso estos ataques tienen siempre también ese corte tan pero tan especial. El título de la carta aquella de Cristina Kirchner era Ni una más. Si la nota de Clarín del día de ayer sobre Olivos, el colchón de fajos, dólares, gritos y maltratos a los empleados daba para el humor, qué tonta, me olvidé de preguntarles a los trabajadores de AGR Clarín cómo los trata Héctor Mañeto. Saben ustedes lo que pasaba, lo que sucedía en esa empresa. La de hoy, volviendo a esa nota, titulada Ni una menos, da para el análisis de la más feroz violencia de género simbólica que Mañeto, a través del gran diario argentino, ha ejercido sobre una mujer como objeto más simbólico del poder de lo femenino. No es nuevo, siempre fue así, y especialmente a partir del momento en que se decidió mi postulación para presidenta, a la que se opuso expresamente, haciéndoselo saber a Néstor. El propio Néstor lo contaba cuando todavía estaba con nosotros. A Héctor Mañeto siempre le resultó intolerable que una mujer pudiera estar en una posición de poder y que además se le ocurriera ejercerlo. La lucha es abrazo partido, pero la más importante siempre es en la cuestión económica. Están ahí apilados los canales, los economistas ortodoxos, por llamarla de alguna manera, son vivos. Vivos que podríamos llamar de ocasión, pero la ocasión les dura ya como 25 o 30 años, que siguen remando, ganando fortunas con la clase social a la que sirven, que son las de los bonos, las que invierten en lo seguro, las que invierten en la cuestión financiera. Reaparece Melconian, como siempre, para hablar mal del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero sobre todo hablar genéricamente mal contra el gasto público. Mientras usted lo escucha a Melconian, pregúntese en plena pandemia, ¿qué se podía hacer con la gente que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que no tenía absolutamente nada, si el Estado no la auxiliaba? De eso se trata. No era el Estado por afuera, no era el personal de un gobierno, éramos nosotros los que teníamos la obligación moral de mirar por la ventana y ver el desastre que estaba ocurriendo con muchísimas vidas. Y el que mira por nosotros es el Estado, y el Estado recurrió a lo único que podía. Bueno, ahí están, una vez más, con el gasto social. Toda la vida hacen lo mismo. No importa que los ricos le lleven el apunte. Lo que duele muchas veces es que los trabajadores se den un balazo en el pie, creyendo en gente que le está hablando en contra de sus intereses, porque esto va en contra de los trabajadores, como siempre. La deuda de Alberto Fernández es peor que la de Macri y la de Cristina. Estamos discutiendo si en pesos es menos relevante que en dólares, pero es demostrable. Estamos discutiendo si en pesos es menos relevante que en dólares porque sí es menos relevante, porque no tiene nada que ver la deuda en pesos con dólares. Qué bandidos que son, qué bandidos. Cuando él dice que este gobierno heredó lo que le dejó Macri porque Macri había heredado lo mismo del otro gobierno, miente. Y las pruebas, mañana vamos a trabajar sobre eso, las da el hecho de lo que decía el propio gobierno cuando al mes de estar gobernando fue a Davos y dijo todo lo que era la Argentina. Entre otras cosas, un país desendeudado, que ellos endeudaron. Hay que ser muy bandido para decir
que este gobierno hereda los problemas económicos que el anterior gobierno, el de Macri, heredó del otro gobierno que era el de ellos, que era el de la actualidad. La derecha es implacable, porque además tienen todos los medios, todos los mecanismos. Vamos a levantarle la mano a Isaac Rojas, otra vez como en el comienzo de esta columna. Le levanta la mano Richard Nixon, entonces vicepresidente, luego presidente y el hombre que propiciaría más de un golpe de Estado en nuestra América Latina. Where he is greeted by Vice President Isaac F. Rojas. At a time when global diplomacy is vital in the face of red encroachments, Uncle Sam's close neighbors in Latin America must likewise be given priority attention. El golpe económico de la derecha es tan vigoroso como el golpe militar. Menos dañino porque no quita vidas directamente, como sucede con las dictaduras. Pero esa imagen final de Nixon, vicepresidente de Estados Unidos, levantándole la mano a un golpista, es toda una postal de nuestra América Latina. Llega Gustavo Silvestre, me dio mucho gusto acompañarlos. Hasta mañana si Dios quiere.